Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Made in Rastro. Acabo de llegar de Irán y estamos de buena mañana en el rastro que ponen el jueves en Sevilla. Me he encontrado, para mi sorpresa, que el charco de la pava ya no existe, con lo cual todo el mercado de segunda mano de coleccionismo retro en la ciudad de Sevilla ha sufrido un enorme varapalo. En noviembre de 2017, la nueva administración local del PSOE eliminaba definitivamente el mercadillo del charco de la pava, después de muchas reclamaciones y protestas por parte de los vendedores ambulantes que allí suelen ponerse. Este es uno de los obsequios con que nos deleita la nueva administración local del PSOE, que sustituye al anterior del señor Zoido del PP. Habían parado y me han tenido las cosas y todo. Y dando a todos lados nadie me daba un carnet, nadie me daba con el carnet. Contrariamente a lo que pudiera parecer, en lugar de mejorar el asunto, desarrollar una política menos represiva con respecto a la cuestión de los mercadillos de segunda mano, lo que hace es incrementarla, hasta el punto de su práctica desaparición. A esto se dedica la supuesta izquierda en la práctica derecha neoliberal progre. El neoliberalismo no defiende la economía de mercado, sino de supermercado, y en eso pocos se diferencian el PSOE del PP. Pero todavía nos queda este mercadillo de jueves que todavía no han quitado, si bien cada vez más van restringiéndolo en cuanto a extensión se refiere. Pero todavía existe. Todavía hay cosas que podemos encontrar en él. Vamos a ver qué se cuece hoy y qué nos encontramos. Y lo haremos de la mano de VIX. Parece una edición japonesa, ¿no, Víctor? Sí, igual que este. Sácame lo más que se vea. Pero no parece diferente a la versión. A ver, déjalo parado. ¿Ves? ¿Por qué no son diferentes, tío? No sé. Creí que la Super Famicom tenía otra boquilla, ¿no? A lo mejor la otra boquilla era solo para. La versión norteamericana, ¿crees tú? Exacto, sí. ¿Y ese puede último ser. de aquí? El turbo. Super Street Fighter 2 Turbo de Super Famicom. ¿Qué opinas de la Super Famicom, chaval? Porque tenía un buen catálogo la consola. Yo creo que es una de las mejores consolas de 16 bits, tanto en potencia y hardware como en catálogo que han salido, en variedad de géneros. Es que en general las 16 bits, las dos consolas, tanto la Mega Drive como la Super Nintendo, estaban muy bien. Tenía unos catálogos variados, de calidad. ¿No te parece que hay mucho más juego de rol en Super Nintendo que en Mega Drive? Sí, pero yo creo que era porque la Super Nintendo tenía más potencia gráfica y la Mega Drive era más de velocidad. Entonces Mega Drive se destinaba más a hacer juegos con velocidad, mientras que en la Super Nintendo eran más juegos de rol. También creo que ya ve aquí los de Mega Drive, sí, que un son Six diferente del que yo tengo, que tiene el Golden Axe y el Shinobi en lugar del... No tiene el Alien Storm, por ejemplo. y aquí otro con 3, que es el que tú Ni el tienes, Super ¿no? Monaco GP, sí. Aquí está, lo tengo. Yo creo que también tiene que ver un poco ahí que Sega fomentó tanto las conversiones de recreativas. ¿Qué enseñado por ahí? Fomentó tanto las recreativas. Este era el helicóptero. Es una continuación del Desert Strike, pero en ambiente urbano. Salieron el Jungle Strike y el Desert Strike y este. Y luego para PlayStation 1 en los primeros tiempos salió otro 3D, que también creo que está para Saturn. Yo creo que tiene que ver un poco ahí que Sega fomentó tanto las conversiones de sus recreativas que impuso un poco ese estándar del rollo arcade, mucho en el catálogo de Mega Drive, ¿no? Claro. ¿No te parece? Sí, eran sobre todo adaptaciones arcade. Un factor que contribuyó a la enorme abundancia del arcade en la Mega Drive fue el enorme parecido de su placa con la placa de la System 16, la recreativa de Sega. Esto dotó a la máquina de sobremesa de Sega de una gran velocidad y facilitó la portabilidad de un gran número de títulos arcade. El género arcade se caracteriza por tender a la máxima acción, frenesí y velocidad en el sistema de juego, por ser un modo de juego orientado a la acción y el máximo aprovechamiento posible de los recursos ofrecidos por la máquina, y esto es algo que la Sega Mega Drive permitía de sobrada manera. Bueno, aquí tenemos 3 cartuchillos de Master System, ¿no, Víctor? Además, 3 juegos buenos.
¿Por qué? Tenemos el Aladdin de Disney. ¿Tú crees que era bueno la versión de Master System? Bueno, para ser de Master System no estaba mal del todo, ¿no? Muy limitado, ¿no? Y poca acción en realidad. Claro, pero... Muy de correr. Es una adaptación de Mega Drive, puede ser. Es muy diferente. Yo no diría que es una adaptación. Es un juego totalmente nuevo. Es como el Sony 1 de Master System y de Mega Drive. Después tenemos el Psycho Fox, que es un zorrito que se va transformando, que es de plataforma y que dicen que está bastante bien, la verdad. Sí. Y el Asterix, que es el mejor de los tres. Yo creo que es de las mejores plataformas y que más explotan el hardware que ha salido para Sí, Master además System. que para hacer una adaptación de un cómic salió bastante bien, aprovecharon bien la licencia. ¿Qué opinas del precio, tío? Pues esto debería costar un par de euros cada uno o menos, porque viendo el estado del cartucho, que viene sin caja, sin manual y sin nada. Y que son juegos más o menos comunes. Claro, Por lo menos sí, el Aladdin porque... y el Monasterio. No, y el Asterix también, el Asterix está en todos lados. Este puede que sea un poco menos común, pero vamos, aún así también se vende bastante. A 10 euros nos lo han puesto el juego. ¿Cómo lo ves? Que Dios nos pilla confesado. ¿Qué ha pasado por aquí? Se ha ido la cosa de las manos, ¿no? ¿Visto? Esto es la especulación, tío. El tema de eBay, la gente se ha flipado, ¿no? Sí. Un poco. Se piensan que porque sea un juego antiguo le pueden sacar el pastizal que le den. Tenemos aquí algo de Astra. Astra CPC, de disquetes. Creo que es el Doctor Logo. Una especie de lenguaje de programación de script de la época. Mucho corrido. Y después aquí tenemos un cable Para la televisión de la de la Nintendo Nintendo 64. 64. Que como no lo tengas está jodido. Porque no es compatible con nada, con ninguna clavija ni conexión. Bueno, aunque la consola tendría que venir con su propio cable, ¿no? Una demo de PlayStation. Un poquito rayada. Un poquito. Ah, mira, este es el Hércules. Son ediciones Platinum. Y aquí tenemos los dos juegos más típicos de Mega Drive, que serían los dos últimos de Furbo. Relativamente fáciles de conseguir hoy día. ¿Y esto? A ver ese recopilatorio de Mega Drive. Y de Game Gear tenemos un juego de golf. Estos son de los que salían para la... Aquí está el ¿La Mortal Game Boy? Kombat. Sí, está el Mortal Kombat aquí. Y el de bichos. Es de los pocos juegos digitalizados en 4 colores, o sea, para Game Boy. Que el Mortal Kombat tiene su mérito para la época. Y aquí son... Son juegos de Spectrum. Este es el Fórmula 1, que se llama en español Checkered Flag. Este juego de ajedrez es relativamente conocido y este es un recopilatorio. Que enseña un poco que se vea la variedad que tiene. Ahí va. Ahí lo llevamos. Pues es un poco lo que hay, ¿visto? Parece que quedan aquí un poco los restos, ¿no? Sí, los restos de lo que había antes. Ya son... Ya la mayoría de la gente ha pasado por aquí. Sí, hay algún juego de Play 2 que... bueno, Tenemos el Primal, por ejemplo, sí, que es un juegazo. ¿Tú has jugado al Primal? lo he visto, pero no he jugado en sí. A ver cómo está por dentro. Rollo Beyond Good and Evil, ¿no? En calidad. Sí, esto... Tiene su código de barras y todo Sí, el tema. pero eso es porque es de segunda mano. De alguna tienda tipo C. Cierra por ahí que se vea la Ahí contraportada. Está allí al principio. Un juego. Pues nada, un poquito lo que hay. Entero, eso no es mío. Bueno, visto, aquí tenemos una Play 2 rastrera. ¿Cómo la ves? Bueno, tiene un mando de Play 3, que no es de Play 2, por lo cual esto no lo podríamos usar. Un euroconector que estaba bastante oxidado y la consola, pues, no sé, en general, mal cuidadilla. ¿A qué crees que se debe? Pues, ¿Por qué que se- están las cosas tan esfaratadas en el rastro, tío? Porque esto es toda la semana dándole los viajes y después aquí lo tienen, aquí en plena calle, sin puestecito y sin nada, la gente le da patada, los mira. ¿Tú crees que aquí la gente sabe lo que vende? No. En general, no. ¿Cómo ves la variedad de PC, tío? Son juegos más o Simulador menos. de vuelo del conocidos. 98. Uno de la ACB. Este que no tengo ni idea de cuál es. El Imperium Mira. 3 de estrategia. Bueno, pues ese no está mal, ¿no? Después aquí tengo un PC Fútbol 2005. Ah, Este es bueno.
¿No ves el catálogo un poco corriente, tío? Claro, pero es que es lo normal. Como que hay poca variedad, ¿no? Sí. Película. Bueno, eso es lo que hay un poco, ¿no? Esto es lo que tenemos. Tenemos aquí un Mini Super 8, ¿no? Eso parece. No sé cómo estará. Será de juguete, ¿no? ¿Cómo ves el percal? Pues mira, que tenemos dos juegos de PC de BioWare. Old Republic. Star Wars, la vieja república y el Mass Effect 3. El de Star Wars parece interesante, ¿no? Los dos están muy bien. Los dos son muy interesantes. Trata Si te fijas, es la misma compañía. ¿Puede ir para allá? Además son juegos de rol que están bastante bien. Y este es un juego de rol, ¿eh? Mass Effect, ¿qué opinión tienes de él? Está muy bien, yo lo estoy jugando ahora. ¿En qué consiste? En una raza alienígena que quiere invadir el espacio. Ya. ¿Vas tomando decisiones Sí. o no? Sí. Me suena algo de eso. Claro. Y el está Star muy bien. Citizen también me suena un montón de ese rollo. Tipo Star 3 quizá, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuál es el futuro del rastro? ¿Seguirá existiendo este rastro o terminarán eliminándolo? Como ya ocurrió con el charco de la pava. ¿Es Wallapop un nuevo sustituto del rastro? ¿O constituye un caladero para especuladores informáticos? De todo esto y más hablaremos aquí, en Made in Rastro. Sin otro particular, un saludo.